repasarlo todo como para que no tratar de cubrir todas las dudas y las preguntas. Como les venía diciendo, ¿sí? Esas células B de memoria, una vez que ya, digamos, se produjo esta respuesta primaria, ahí recién producen anticuerpos, ¿bien? Pero hay dos respuestas, es decir, tenemos la respuesta primaria, que es este primer encuentro de ese linfocito B virgen que se encuentra con ese antígeno y genera esta diferenciación en dos tipos de células, plasmocitos y células de memoria, y luego, ¿sí? Frente a un nuevo encuentro, es decir, una nueva exposición a ese mismo, el mismo antígeno, ahí es donde recién las células de memoria van a producir anticuerpos y esa respuesta es la respuesta secundaria, ¿sí? La respuesta primaria es esto, ¿sí? Donde se produce esta primera división, bien, y diferenciación en estos dos tipos celulares, ¿sí? ¿Se entendió eso? Bueno, entonces, otra cosa que vimos son los anticuerpos, ¿bien? Tenemos diferentes cosas que nosotros tenemos que saber sobre los anticuerpos. Una de ellas es la estructura, otra de ellas es cómo se sintetizan, qué tipos de anticuerpo hay y por último las funciones de esos anticuerpos, ¿sí? Si ustedes dicen anticuerpos, dicen proteína o glucoproteína. Si ustedes dicen anticuerpo, dicen inmunoglobulina, ¿sí? Esta estructura que nosotros mencionamos y que también pueden ver en el video, ¿sí? Es lo que la estructura particular que tienen estas inmunoglobulinas es lo que le permite interactuar de forma específica con todos los antígenos, ¿sí? Con cada antígeno, ¿bien? Como dije recién, estos anticuerpos pueden estar o en la membrana del linfocito, ¿sí? Es el linfocito B, que forma parte del B-cell receptor, ¿sí? El receptor de células B, forma parte, ¿bien? O esos anticuerpos pueden ser secretados por los mismos linfocitos B, ¿sí? Donde no tengan región de anclaje en la membrana, ¿bien? Ese es el sitio donde los encontramos. Los anticuerpos, ¿cómo se sintetizan? ¿Sí? A través de, o sea, nosotros acá tenemos que mencionar el proceso de la teoría de selección clonal, ¿bien? Donde cada individuo, ¿sí? Esto que ven ustedes en el video, ¿sí? Que es parte, o sea, que es como que no se los explica del todo, pero, digamos, les deja entender qué es, ¿sí? Todos tenemos linfocitos B, muchos linfocitos B, ¿sí? Cada uno de nuestros linfocitos B está equipado para poder sintetizar un tipo específico de anticuerpo. Bien, reconociendo, ¿sí? Un antígeno específico. Bien, eso es muy específico, no hay, o sea, los anticuerpos son muy específicos, ¿sí? ¿Cómo se activa la síntesis de estos anticuerpos? Bien, de dos maneras posibles. Una es de forma independiente de los linfocitos T, que ustedes ya van a ver la próxima clase, qué son los linfocitos T, cómo funcionan, para qué sirven y toda la cuestión. Bien, entonces ya van a poder conectar con esta parte. Pero si no, si es de forma independiente de los linfocitos T, sepan ustedes que es por un proceso de activación directa, que es esta exposición que nosotros venimos mencionando, ¿sí? Linfocito B, bien, está expuesto, ¿sí? Directamente al antígeno, ¿sí? Es expuesto directamente, ¿sí? Y esa respuesta es una respuesta bastante rápida, que demora solamente un lapso de horas, ¿sí? Pero no dura muchos días, ¿bien? Además, los anticuerpos que están, digamos, que trabajan en esta respuesta independiente de los linfocitos T, ¿sí? No tienen mucha afinidad, es decir, que tienen afinidad con pocos elementos, ¿sí? Lo cual representa que es muy exclusivo y no de tan amplio espectro.
Y si no, la otra forma de activarse que tienen es con los linfocitos T, bien, que es una respuesta específica y prolongada, ¿sí? Pero eso ya lo van a ver un poquito más adelante. Pudieron ver también que hay diferentes tipos de anticuerpos, ¿sí? Tienen diferentes tipos, inmunoglobulina G, A, M, D y E, ¿sí? Esas son las 5 clases de anticuerpos o inmunoglobulinas que podemos diferenciar. Fíjense que ahí les dice que se distinguen por sus regiones constantes, ¿bien? Y lo que hace que se distingan es la región variable, porque después lo van a encontrar en el cuadernillo, que dice lo opuesto, ¿sí? La región que los mantiene, o sea, que nos permite diferenciar es la región variable. La región constante es igual para todos los tipos de anticuerpos, ¿sí? Bien, de cada uno de estos anticuerpos ustedes tienen que saber dónde están, ¿sí? Dónde es más factible que los podamos encontrar, bien, en qué momento se producen estos anticuerpos, es decir, frente a qué clase de respuesta o de reacción, y cuál es la función, bien. Entonces, por ejemplo, para la inmunoglobulina G, nosotros esta inmunoglobulina particularmente la podemos encontrar circulante en la sangre, también puesta en el linfocito B, ¿sí? La mayoría de estas pueden estar en la superficie de los linfocitos B, salvo la inmunoglobulina E, que en general está particularmente en células como los basófilos o los mastocitos, ¿bien? Pero el resto, la mayoría la podemos encontrar en los linfocitos B, ¿sí? Para la inmunoglobulina G, también está en sangre. En el caso de la inmunoglobulina A, ¿sí? Están en la superficie de los linfocitos B de memoria directamente, ¿sí? En sitios como las mucosas. Para el caso de la inmunoglobulina M, ¿sí? También están en los linfocitos B de memoria, bien, pero están en circulación, forman parte de la respuesta primaria, es decir, secretados ahí al primer, digamos, es la primera inmunoglobulina que aumenta cuando nosotros enfrentamos una infección. Bien, la inmunoglobulina D está en la superficie de los linfocitos B que han madurado, pero que son vírgenes aún, es decir, que no han tenido contacto con el antígeno, ¿sí? Y la inmunoglobulina E, como dije, están en la superficie de basófilos y de mastocitos, ¿sí? Fíjense, para el caso de la G, dice fase tardía después del ataque, es decir, que una vez que apareció la inmunoglobulina M, que es la primera respuesta, ahí recién va a aparecer la inmunoglobulina G y sus efectos, digamos, o sea, no sus efectos, sino que sus apariciones son inversas, es decir, cuando hay un pico de inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G está en muy baja proporción y luego cuando aumenta la G, la M disminuye, ¿sí? La inmunoglobulina A aparece, como dijimos, en las mucosas, la M es la fase temprana, la primera que aparece en las infecciones, la D, ¿sí? Tiene receptores que se van a unir inicialmente con el antígeno, es decir, que van a ayudar a la presentación de este antígeno, esta clase de inmunoglobulinas, perdón, y la inmunoglobulina E es aquella que está presente, digamos, o que aparece frente a infecciones parasitarias o parasitosis y reacciones alérgicas. Bien, acá tienen las funciones que después, o sea, digamos, ustedes las tienen acá, un poco más específicamente las funciones, pero acá tienen, digamos, a dónde cubren, ¿sí? Es decir, todos los anticuerpos más o menos tienen algunas funciones específicas que comparten, ¿bien? Pero, ¿sí? Dependiendo del tipo de anticuerpo, a dónde actúa y cómo reacciona, cómo responde, va a ser ese tipo de respuesta, ¿sí? Es decir, que fíjense que les dice, por ejemplo, para la inmunoglobulina G, les dice la neutralización, la activación del sistema de complemento y además, digamos, la propiedad de que la inmunoglobulina G es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta, ¿sí? En el caso de la A, les dice que una de sus funciones es la neutralización, ¿bien? Y además impide que se adhieran las bacterias a nuestras mucosas, por ejemplo, ¿sí? Casi todas tienen esa función de neutralización. Fíjense que para la inmunoglobulina D nos dice primer receptor de antígeno, ¿bien?
porque como les dije, es aquello que nos va a ayudar a decir, bueno, acá está el antígeno, y ahí va a estar la inmunoglobulina D presente. Bien, en el caso de la inmunoglobulina E, como tiene que ver con una respuesta tipo alérgica, ¿sí? El trabajo es de liberación de histamina y de heparina. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de esos anticuerpos? ¿Sí? Acá tenemos las esenciales, bien, que es la opsonización, la neutralización, la activación del sistema de complemento y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Es decir, opsonización es una función que tienen los anticuerpos en las cuales aglomeran, ¿sí? Es decir, hacen como un pegote con los antígenos, ¿sí? Y permiten que estos puedan ser fagocitados, ¿sí? Bien, esa es la función de la opsonización. En este caso estamos hablando de una unión a partículas extrañas, ¿bien? ¿Qué diferencia hay con la neutralización? Que la neutralización está hablando de unión de un patógeno o de una toxina, ¿bien? En este caso, por ejemplo, en la neutralización estamos hablando de una célula que probablemente ya tiene un receptor, ¿sí? O una célula que tiene un receptor para esa toxina y lo que hace es, en la neutralización, evitar que esa célula, ¿sí? Que, digamos, que ese patógeno o esa toxina ingrese a la célula en sí. Bien, activación del sistema de complemento, fíjense que es una interacción, ¿sí? Que está, digamos, contra los antígenos en la membrana de los microorganismos, ¿sí? Que lo que hace es inducir la unión de proteínas del sistema de complemento que hace que se atraigan células fagocíticas, es decir, llama esa unión a células fagocíticas, perdón. Entonces esto hace que se inicie, bien, digamos, vengan los leucocitos o los glóbulos blancos, sean llamados a ese sitio y permitan la participación de la respuesta inflamatoria. Bien, después tienen la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que esto ya tiene que ver con las células natural killer, perdón, bien, que es en aquellas células que son infectadas, que ya están dañadas. Es una célula, eso es importante, que es una célula que ya está dañada. De la otra forma, con la opsonización, la neutralización y la activación del sistema de complemento, nosotros estamos evitando que se una a la célula, pero cuando hablamos de citotoxicidad dependiente de anticuerpos, estamos hablando de una célula que ya ha sido afectada, que ya está infectada, que no está bien, ¿sí? Una célula puede ser una célula tumoral, ¿bien? Entonces ahí, ¿qué hace? Pone una señal, ¿sí? Ese anticuerpo y dice, acá llama a los natural killer, y los natural killer automáticamente inician su actividad citolítica. Bien, obviamente tienen una función extra en la cual ustedes pueden ver, ¿sí? Que les dice la depuración antigénica. Bien, es decir, todos estos elementos celulares, estas funciones que tienen que ver con los anticuerpos, ¿sí? Tienen que ver con eliminación de partículas, ¿sí? Pero, digamos, no únicamente los anticuerpos están encargados de esa unión, sino que también tienen que realizar la limpieza, es decir, no puede quedar flotando eso que hemos tratado de destruir en nuestro organismo. Entonces, para eso existe el proceso de depuración antigénica, en el cual, ¿sí? Mediante un montón de células fagocíticas, ¿sí? Lo que hacen es terminar de barrer con cualquier elemento que haya quedado que sea perteneciente a estos procesos de eliminación y limpieza. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No, profe, de mi parte no. Bien, perfecto. Bueno, cualquier cosa, como les decía, el miércoles, ¿sí? Ustedes van a repasar